Señoras y señores, yo soy Mauricio Ríos García. Bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. El tema de hoy, para el que por cierto tengo un invitado con comentarios muy breves, aunque no por eso poco importantes: Biden, Powell y Yellen están alcanzando la locura absoluta. Si acaso los estímulos masivos durante todo 2020 para enfrentar los perversos efectos de los confinamientos masivos y forzosos alrededor del globo no hubieran sido suficientes ya, finalmente se tiene un conocimiento un poco más claro sobre la nueva ronda de estímulos de la administración Biden en Estados Unidos. Estímulos o paquetes de estímulos, paquetazos, mejor dicho, de estímulos en Estados Unidos, de los cuales ya se hablaba durante campaña en 2020 y en cuanto Biden asumió la administración. Pero recién se sabe algo un poco más concreto. Luego de que hace tan solo un par de meses atrás se aprobara un proyecto de ley de gasto público de 1,9 billones de dólares, hace menos de un mes Joe Biden y el Partido Demócrata en el Congreso americano presentaron otra propuesta de gasto público de 3 billones de dólares. Si todo termina siendo aprobado tal como lo han propuesto, tal como habían propuesto al menos hasta ayer, 21 de abril, el plan de estímulos alcanzaría la friolera de 4,9 billones de dólares en total y además solamente en 3 meses y medio. Para tener más o menos una idea de lo que esto representa, el gasto de la Segunda Guerra Mundial, el gasto total de la Segunda Guerra Mundial, en dólares de hoy, ascendería o asciende a 4 billones. Es decir, se trata del mayor programa de gasto público en la historia de los Estados Unidos, o al menos desde la Segunda Guerra Mundial. Sobre el gasto en infraestructura pública de 2,3 billones de dólares, es decir, aproximadamente un 50% del total de los paquetazos de estímulo de Biden, 2,3 billones serían destinados a gastos en infraestructura. Sobre esto solamente resta decir que se traduce en derroche, en una pésima asignación de recursos escasos y destrucción de capital, al más puro estilo boliviano. ¿Por qué digo esto? Porque hace poco se supo que el gobierno de Bolivia decidió inyectar, hace unos días nada más, decidió inyectar una gran cantidad de recursos en una empresa productora de cemento, en una empresa estatal productora de cemento, que estaba produciendo ahora mismo y antes de la pandemia también, estaba produciendo a pérdida y ha ido acumulando un déficit enorme. Y además que sigue produciendo algo que nadie demanda. Esto es algo que por poco que les guste la crítica a los keynesianos es lo que siempre terminan generando. No es que Bolivia esté aplicando políticas de primer mundo, sino que un país como Estados Unidos, de primer mundo, está aplicando políticas como las de Bolivia o que son típicamente latinoamericanas y que además, y por si fuera poco hasta aquí, han demostrado con sobrada evidencia durante décadas, desde al menos la década de los 50, llevan al desastre, como el que conocimos en toda América Latina o buena parte de ella, en la famosísima década perdida de América Latina que derivó en distintos episodios de hiperinflación, como en Argentina, Bolivia y demás, como en el Perú. No estoy diciendo que Estados Unidos está enfrentándose a un desastre de hiperinflación, o al menos no pronto. Sé que muchos economistas han venido advirtiendo esto en los últimos 12 años ya en Estados Unidos, con los primeros estímulos que hemos observado ante la crisis de Lehman en 2008. Así que no, nada, aunque todo apunte a eso, pues al menos por ahora no va a suceder. Lo mismo hubiera dicho, por cierto, de los planes de infraestructura o de estímulo fiscal y de gasto público en infraestructura de Donald Trump, por ejemplo. Así que al que le quepa el guante, que se lo chante. ¿Cómo inciden estos planes de estímulo de Biden en América Latina? El plan de infraestructuras que tiene Joe Biden para Estados Unidos es una de esas cosas que, cual efecto mariposa, terminan afectando a todos los activos financieros y durante periodos de tiempo relativamente prolongados. De hecho, cuando Biden anunció el plan y trató de venderlo al público y sobre todo a los republicanos en el Congreso estadounidense,
como para presentarlo de manera unánime por ambos partidos, afirmó que lo hace to keep up with China, en palabras, cita literal de Biden. Es decir, se trata de un ambicioso plan para mantener el ritmo con China. Así lo dijo Biden. Se trata de un plan de más de 2 billones de gasto público que afectaría ya no solo a la economía estadounidense, sino a la economía global, así como afectaron los planes de estímulo de la Reserva Federal concretamente ante la caída de Lehman, justamente como decía, y afectaron claramente a América Latina a través del incremento de los precios de commodities, que no solamente no es que van a afectar positivamente a las economías de América Latina en general, o la economía de América Latina en general, sino a los gobiernos que especialmente se han atrevido a apropiarse de una u otra manera o de manera más concreta mediante nacionalizaciones, ¿no? Se han decidido aprovecharse o adueñarse de los sectores productivos más enriquecedores o más importantes de sus economías, como es la exportación de petróleo en Venezuela, por ejemplo, la soya en Argentina o el gas natural en Bolivia. No está claro cuáles van a ser los sectores específicos que Biden y los demócratas pretenden estimular de manera directa. Es decir, cuáles serán los distintos grupos de interés que van a beneficiar no solo económica, sino políticamente. No está claro si fuera de las fronteras estadounidenses los estímulos de Biden van a beneficiar a América Latina de manera directa, aunque desde luego lo primero que tiene esta región para ofrecer son las materias primas. Eso sí está claro. Por ejemplo, tal vez el cobre chileno se vea altamente beneficiado si acaso los planes de infraestructura de Biden se concentran en nuevas carreteras o la renovación de otras antiguas que requieren a su vez de grandes tendidos de cables de alta tensión, por ejemplo. De hecho, Goldman Sachs ya anda diciendo que el cobre es el nuevo petróleo, porque no hay descarbonización sin cobre, dice Goldman Sachs. Pero también es muy probable que la inclinación de los estímulos sean verdes o los sectores hacia los que se inclinan a estimular sean verdes. Es decir, que Biden priorice el tipo de ideas que alguien como Alexandria Ocasio-Cortez estuvo proponiendo durante los últimos años con su Green New Deal, por loco que suene y parezca, a la que los amigos de alguien como por ejemplo Greta Thunberg se suman felizmente y sobre los cuales ya empiezan a frotarse las manos, por supuesto, aunque haya tardado Biden algunos meses en anunciarlo todo. En todo caso, todo apunta a que todo va a ser como esto último, es decir, que todo va a ser verde, pero vamos a ver todavía. Otro elemento sumamente importante dentro de los planes masivos de estímulo de Joe Biden es la propuesta del impuesto global de Janet Yellen sobre las empresas. Llegamos al tema más árido y preocupante como parte de estos paquetazos de estímulos. Los salvajes incrementos de impuestos en Estados Unidos, que se pretende a iniciativa ya no solo de Janet Yellen, sino también ahora de Joe Biden, y claro, todo el partido demócrata que lo rodea, habiendo propuesto un salvaje incremento de impuestos este jueves 22 de abril. Ahora vamos a hablar de eso. Es que no hay nada más peligroso que un gobernante de izquierda, llamémoslo de izquierda extrema, además, con mayoría parlamentaria, además en tiempos de crisis generalizada y con pánico en la gente, con mucho miedo, a la cual inducen, por ejemplo, a aceptarlo todo mediante el miedo o el pánico. Yellen propuso primero la aplicación de un impuesto global del 21% para las empresas estadounidenses, con el que busca, en teoría, recaudar 2,5 billones de dólares en los próximos 15 años. Más tarde la idea ha terminado convirtiéndose en una propuesta como mecanismo de armonización fiscal global. Es decir, que todas y cada una de las empresas alrededor del mundo tendrían que pagar como mínimo un impuesto del 21%. Desde luego, todos los organismos internacionales más importantes como la OCDE, el FMI, la Unión Europea, no se han hecho esperar para convertirse en el eco de Janet Yellen. Incluso Jeff Bezos ha apoyado la idea. Esto ubicaría los impuestos sobre las ganancias de capital en los niveles más altos de la historia, o al menos desde fines de la década de los 70,
¿Cuáles serían los incentivos para mantener inversiones a largo plazo en este escenario? La propuesta de Janet Yellen, al igual que ha sucedido recientemente en países como Argentina y Bolivia y ahora que se va discutiendo también en Chile sobre el impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, va a ser un fracaso. No es exactamente el mismo impuesto, pero sí que es muy similar. Aunque no por eso haya que dejar de rechazarlo, por supuesto, no porque muy probablemente vaya a ser un fracaso hay que dejar de rechazarlo. Nadie sabe exactamente en qué va a derivar, por ahí tienen éxito. El tema es que pretenden experimentar con este tema y todas las consecuencias en las que se puede traducir todo esto, el solo intento de aplicar semejante cantidad de impuestos a las empresas y además en Estados Unidos. Este impuesto ni siquiera tiene fines recaudatorios, por cierto, porque tampoco estaba orientado a reducir siquiera el déficit, porque toda la legión de economistas keynesianos que hoy gobierna el mundo, o la política económica global, o de los países más importantes al menos que lideran este tipo de políticas, afirman que el déficit fiscal no importa. También afirman que el incremento estratosférico de la deuda pública global tampoco importa. El año pasado, en 2020, el déficit en Estados Unidos fue de 3,1 billones de dólares. Y este año va a ser todavía mayor. No se acerca siquiera a cubrir el déficit. De hecho, ni siquiera si a Biden acaso se le ocurriera incrementar todos los impuestos sobre cada persona al 100%, cubriría el déficit. Entonces, si el impuesto no está destinado a recaudar el déficit, si es que acaso así estuviera justificado el incremento de impuestos, ¿por qué se molestan en cobrar impuestos? Porque tienen la capacidad de crear dinero de la nada, en particular Estados Unidos. Tienen la capacidad de crear dólares de la nada, como bien dice la mentada y muy de moda teoría monetaria moderna. Vivimos en medio de un mundo de la teoría monetaria moderna. En un momento más vamos a hablar de esto. Muchos, la gran mayoría, se despreocupan o incluso aplauden la creación de estos nuevos impuestos o el incremento de otros antiguos porque creen que no les afecta de manera directa, porque creen que les afecta solamente a los ricos. Por eso le ponen ese nombre, impuesto a los más ricos, y todo el mundo aplaude. Sin embargo, los impuestos siempre recaen en los consumidores primero y en los trabajadores después, porque lo primero que hace es encarecer las inversiones y luego incrementan los precios al consumidor final, con lo cual al mismo tiempo las empresas eventualmente se ven obligadas a hacer ajustes por medio del recorte de personal y al mismo tiempo su reemplazo por maquinaria. Pero eso no sería nada. Según Bloomberg, Joe Biden acaba de proponer que casi se duplique el impuesto sobre las ganancias de capital para las personas más ricas y llevarlo hasta el 39,6%. Junto con una tasa extra existente sobre los ingresos por inversiones, esto podría llevar los impuestos sobre los beneficios del capital hasta el 43,4%. Esto es un bombazo de tal magnitud que la reacción de los mercados ha sido inmediata. El Dow Jones sobre el final de la tarde o en cuanto se anunció esta propuesta sobre el final de la tarde ha sufrido una caída de algo más de 320 puntos o de algo más del 1%. Me imagino que si la propuesta era anunciada al principio del día, las pérdidas se hubieran extendido durante todo el resto del día hasta que cerrara el mercado. Todavía vamos a ver cuáles siguen siendo las reacciones este viernes, lunes, en distintos mercados también y demás. Este incremento impositivo afectaría a quienes declaren $1 millón o más por este concepto. Una fuerte subida frente a la tasa base actual del 20%. El proyecto mantendría además un recargo del 3,8% sobre los ingresos por inversiones para financiar el Obamacare. Pero las malas noticias para los contribuyentes más ricos no acaban ahí. Más allá del impuesto federal, según los expertos, hay que sumar las cuotas estatales de estos impuestos. Esto supone que en los estados con los impuestos locales más altos, la tasa sobre las ganancias de capital podría estar por encima
del 50%, como para los neoyorquinos, por ejemplo. En Nueva York, estado del que, por cierto, los más grandes fondos de inversión, los capitalistas más grandes, han estado huyendo hacia otros estados más amigables o relativamente más amigables con el capital privado, como la Florida. La suma de esta nueva tasa y la que recauda Albany, la capital de Nueva York, alcanzaría un, agárrense fuerte, 52,22%. Para los californianos, California, estado del que también huyen grandes empresas como Hewlett Packard, Tesla o SpaceX, que han estado huyendo en los últimos meses hacia Texas, su tributación podría alcanzar, agárrense más fuerte todavía, podría alcanzar al 56,7%. Una locura, aunque un sueño como para los europeos, por ejemplo. Estos son solamente datos iniciales de una propuesta más concreta que Biden y el Partido Demócrata presentará esta última semana entrante de abril, pero seguro que va a ser un dolor de cabeza todavía más grande que el que ya está generando ahora mismo. Para resumir esta parte, esta locura de propuesta fiscal de Biden y Yellen, Martín Litvak, permanente invitado y colaborador de Poder y Mercado, traduce todo de la siguiente manera. No pasa un día sin que haya una noticia tributaria negativa en algún país del mundo y desafortunadamente muchas de ellas hoy llegan desde Estados Unidos. Yo lo que veo después de la pandemia, que se llevó puesto muchas libertades y se llevó puesto a Trump en el caso de Estados Unidos, lo que veo es una tendencia muy grande en los países que no tienen impuestos sobre los patrimonios, sobre la riqueza, va a empezar a cobrarlos. Lo vimos en Bolivia, lo estamos viendo en Chile y otros más. Países que tengan renta solo local, tratando de expandir a un sistema de renta global. Y los demás países que todavía no se metieron con eso, aumentando importantemente los impuestos corporativos y personales a las ganancias. Y para que eso pase se necesita un concierto entre naciones, un acuerdo, lo que yo llamo cartelización fiscal y que Yellen, Piketty, la OCDE llaman armonización fiscal o homogenización fiscal. La realidad es que lo que quiere Biden para entrar en tema de Estados Unidos es aumentar sus impuestos tranquilamente sin que otros países le compitan. Esto es una gran diferencia con su predecesor porque Trump era un fanático, del mismo modo que Reagan lo fue, de la competencia fiscal. Entonces, ¿qué propone Biden? Ya se sabía desde la campaña. Mucho mayor intercambio de información con terceros países. Firmó hace poco FATCA con Ecuador. Promover acuerdos con otros países. Lo está haciendo Yellen desde que asumió su cargo. Y aumento de impuestos. ¿Cuáles son los aumentos que propone Biden? Propone un aumento a los brackets más altos de ganancias personales, propone un aumento a los impuestos de todas las corporaciones, es una pésima medida, las dos son malas, hay rumores muy fuertes de que el mínimo no imponible en materia de impuesto a la herencia se va a reducir, hoy está en más de 11 millones de dólares, hay gente que dice que va a volver a los 3 millones y medio que había hace algún tiempo atrás. Adicionalmente a esto siguen los rumores que yo no les doy mucha entidad, pero la verdad que el mundo está fomentando esta grieta entre ricos y pobres. Entonces hay una tendencia en ciertos sectores del Partido Demócrata de establecer un wealth tax, un tax a la riqueza, lo cual sería muy nocivo. Todos sabemos que el impuesto a la riqueza junto con el impuesto a las transacciones son impuestos que desmotivan a la gente a ahorrar y a invertir, y eso genera pobreza futura. Por eso yo de hecho siempre hablo del impuesto a la riqueza como el impuesto a la pobreza futura. En definitiva, Estados Unidos está pasando a ser de un paraíso fiscal a un infierno tributario en una velocidad récord. Realmente lleva Biden apenas 3 meses en la oficina. Ya ha deshecho un montón de las políticas de Trump, buenas o malas, por igual. Y en materia tributaria las cosas se van a poner más que complicadas, con el agravante de que el resto del mundo aparentemente va a estar del lado de Estados Unidos y no del lado de los pagadores de impuestos.
Así es, en tiempos complicados. Yo tuve mis diferencias con algunas cuestiones de la política económica de Trump, sobre todo la parte arancelaria, pero siempre dije que lo mejor que hizo Trump en sus 4 años fue la política tributaria específicamente. Y hasta ahora yo te diría que Biden es lo peor que ha hecho es el tipo de decisiones en materia tributaria. Así que ojalá que sea una información falsa la que está circulando en redes y en portales de noticias sobre un impuesto del 43 y pico por ciento de las ganancias personales arriba de $1 millón, una cifra que si bien es alta, mucha gente en Estados Unidos la gana y este sería un impuesto que atacaría a la gente que más empleo genera y que más valor genera. Así que bueno, no me quiero exceder, te mando un abrazo grande, gracias por la invitación a participar en este podcast como siempre, fuerte abrazo y todo lo mejor para ti y saludo y abrazo a los oyentes. Gracias, Martín. Igualmente, te mando un fuerte abrazo. Sobre el incremento de la inflación, vivimos en un mundo de la teoría monetaria moderna. Ante todo esto, Jay Powell también se está complicando la existencia, porque la gente en algún momento tiene que llegar a preguntarse sobre el porqué de semejante incremento de impuestos en Estados Unidos y por tanto la Unión Europea y el resto del mundo, que luego los van a seguir, por supuesto. Si ni siquiera sirve para financiar el déficit o la deuda, si acaso eso justificara el incremento de impuestos. Si tenemos de moda la mentada teoría monetaria moderna para financiarlo todo, ¿qué sentido tiene? Estamos ingresando de esta forma en una era de locura política absoluta nunca antes vista, de experimentos gubernamentales nunca antes vista. El asunto es que los mercados están empezando a temer que la inflación, fruto de todos los estímulos monetarios de la Reserva Federal, vaya a incrementarse probablemente hasta el 4% hasta 2022 de manera sostenida. Pero manteniendo el mismo nivel actual de tasas de interés cercanas a cero o de manera real, es decir, tasas de interés nominales del 0% y reales negativas. Es decir, sería insostenible. El incremento de la base monetaria, o de manera más concreta, el M2 americano, está creciendo creo que a un ritmo del 20%. Pero si acaso ese dato no sería suficientemente preocupante ya. Hace unos días el profesor de John Hopkins, Steve Hanke, a quien recomiendo seguir si acaso no lo conocen todavía, denunció en Kitco News que la Reserva Federal ha suspendido sus reportes semanales sobre el crecimiento de los agregados monetarios y concretamente del M2, que es crítico para la construcción de expectativas de inflación de los mercados, que no han hecho más que incrementarse en los últimos meses, no hacen más que incrementarse de manera sostenida. En definitiva, lo que está sucediendo en Estados Unidos con Joe Biden, sobre quien muchos liberales, por cierto, amigos, incluso colegas, se mostraban optimistas frente a lo que era Donald Trump o su administración, lo que duró su gobierno, aquellos 4 años, porque supuestamente no iba a ser el presidente de izquierda radical que advertimos otros ya en su momento. Joe Biden está alcanzando la locura absoluta. No importa cuántas veces tenga que insistir en ello. Estamos ingresando en una etapa de mucha incertidumbre para la economía global, de mayor volatilidad en los mercados, de mayor riesgo en los mercados, de cada vez mayores experimentos políticos y gubernamentales, de los que no sé qué pueda resultar honestamente. Veremos conforme todo avance, pero en el entretanto, a ver si el último refugio fiscal no termina siendo las repúblicas bananeras. Todo puede pasar por todo lo que estamos viendo. Si tienen la posibilidad de utilizar o de recurrir a la aplicación de distintas herramientas para proteger su patrimonio, háganlo ahora mientras pueden. Esto ha sido, señores, Poder y Mercado. Nos vemos pronto en un nuevo episodio. Espero no haberlos asustado demasiado esta vez. Un saludo.